Pregunte muchas cosas, está bárbaro. Es más que me avisó, así digo menos pavadas. Bueno, encantado de empezar esta clase. Como siempre le digo a los colegas que tan amablemente me invitan a participar de este curso, es mi curso, es realmente el curso bestseller, porque como doy clase en tercero y en cuarto año de facultad, jamás tengo más de 15 o 20 alumnos. Y cuando este curso se da presencial y tengo el anfiteatro o el salón de actos lleno de gente, es emocionante. Bien, se escucha bien, ¿no? Se escucha y se ve bien. Yo te escucho Sí, bien sí, y Está veo bien, pero a bárbaro. ver los chiquilines. escucha, sí. Sí, Está sí, se ve y se escucha bárbaro. bien. Bueno, esta clase, a ver, tiene que ver con un poco con... Empezó siendo hace ya algunos años una clase de historia, básicamente, y ha ido evolucionando. Ha vuelto un poco más aburrida también. Pero bueno, espero entretenerlos lo suficiente y sobre todo convencerlos de la importancia de los productos naturales. A ver, eso también mis problemas con... Ahí va. Y, a ver, la idea de mostrar muy rápidamente o sea, la importancia que han tenido los productos naturales en el desarrollo de la farmacia, del medicamento. Sobre todo, voy a hacer un poquito más de énfasis hoy en esta ocasión eh, en el futuro que tienen, o sea, cuál es el presente y el futuro de los productos naturales en el desarrollo de fármacos. Y va a estar eh, más o menos dividida en 4 partes, que es obviamente pasado, presente, futuro y otra cosa. Así que bueno, empecemos. Vamos a empezar, por supuesto, en el pasado. Y aquí dice, ¿no? Dice los productos naturales en el desarrollo del pasado. O más bien, los productos naturales como medicamento. ¿Qué quiero implicar con esto? Que en la mayor parte de la historia de la humanidad, definiéndola de la forma que queramos, los productos naturales fueron el único medicamento. O sea, la única fuente de medicamento que existía era la naturaleza en los últimos, no lo sabemos, digamos, 20.000 años, 15.000 años, y podemos ir bastante más atrás incluso. La farmacología o la ciencia farmacéutica que no depende de los productos naturales es una cosa muy moderna, en el sentido del desarrollo de la especie. Esto a la izquierda es bien, vamos a tener que hacer fe, es lo que dicen los antropólogos, yo veo un ciervo, pero es cierto que se ve una cosa adentro, que es un chamán, un brujo, un mago, curandero, envuelto probablemente en una piel de ciervo, generando una ceremonia de curación. Eso es sacado de una pintura rupestre que tiene unos 25.000 años de antigüedad. Más concreta. Es una tableta de arcilla ¿no? Escrita en cuneiforme, que proviene de Sumeria, aproximadamente el año 2600 a.C., en el cual se describe, los sumerios eran toda la gente, bueno, de Caldea, Mesopotamia, toda esa zona, enormes
escritores. Se han encontrado, como se ha descifrado el cuneiforme, digo que tienen hasta recibos, ¿no? Hoy compré 2 docenas de vaca y pagué tanto. O sea, es una fuente increíble de información. En particular, en estas tabletas que se encontraron en el Palacio Real, describe el uso de la amapola para el uso medicamentoso, el uso farmacéutico de la amapola, Papaver somniferum, que, como seguramente saben, contiene morfina. Y es compite por ser la primera cita del uso de una planta medicinal, en este caso, de ser la más antigua, junto con una prescripción, digamos, encontrada en Egipto, también muy específica. Esto es claramente una visión occidental. Hay algunas cosas más antiguas aún, describiendo el uso de productos naturales como medicamentos que provienen de Oriente, sobre todo de China. En nuestro hemisferio, digamos, el uso de las plantas medicinales, a ver, eso es un uso concreto, está descrito qué es lo que se usa y para qué, ¿no? Es una prescripción. El uso es mucho más anterior, probablemente esté mismo en el nacimiento de la humanidad, o quizá incluso antes, como vamos a ver. Esto es un artículo que ya tiene unos cuantos años, en el cual esto es un enterramiento cromañón, en el cual se encontraron en la tumba, se enterraban sobre todo personajes que eran de alguna importancia, con una serie de objetos valiosos que iban a tener importancia en el más allá. Entonces tenían puntas de flecha, cuchillos de obsidiana, alimentos. Y lo interesante es que se encontraron restos de plantas y se hizo un estudio de polen. Pues, el estudio de polen es muy preciso para identificar especies, y se encontraron 6 especies que no tenían una importancia alimentaria, pero que siguen actualmente considerándose plantas medicinales. Por lo cual se asume que en realidad ya eran utilizadas como plantas medicinales y se consideraban suficientemente valiosas para participar de ese enterramiento. De hecho, el uso de plantas medicinales, o sea, de productos naturales, básicamente plantas, pero también animales o minerales, es probablemente prehumano. Hace ya un tiempo hay de hecho es una isla que está completamente aislada, donde vive una colonia de chimpancés en lo más parecido a la naturaleza posible. O sea, no tienen prácticamente interacción no tienen ninguna interacción con gente extraña, y solo con algunos investigadores que van a estudiarlos en forma muy, muy controlada. Y estos investigadores descubrieron que los chimpancés, que tenían sus dietas, sus costumbres, consumían algunas plantas que juntan dos cosas. Primero, son feas. Por lo menos son feas para nosotros, pero los chimpancés son muy parecidos a nosotros. Segundo, lo hacían en situaciones particulares. O estaban con cólicos, comían eso. Lo cual, a ver, era por lo menos un uso direccionado de esas plantas.
se colectaron esas plantas y se estudiaron y se encontró que esas plantas, sobre todo la Vernonia media, tiene efectos antihelmínticos. Y entonces, volviendo a los chimpancés, se los volvió a reestudiar, digamos, bajo ese concepto, y efectivamente se podían hacer análisis de las materias fecales y encontrar los helmintos, y en realidad consumían esta planta que tiene efectos antihelmínticos cuando estaban con una infestación y tenían cólicos, ¿no? O sea que en realidad, a ver, esto fue en su momento muy discutido, y después ya dejó de ser discutido en realidad, porque, porque se empezaron a encontrar cada vez más pruebas y otras cosas parecidas de un uso, vamos a decir, prehumano. Y de hecho, más modernamente, se han encontrado, a ver, si no pruebas, sugerencias de un uso pre-homínido de plantas medicinales. O sea, no ya, bueno, porque los chimpancés están muy cerca nuestros, fueron un orangután, digo, somos parientes, primos muy cercanos, pero en el reino animal estaba mucho más distribuido el uso direccionado de productos naturales, plantas y animales, para el tratamiento de afecciones. O sea, que sorprendentemente podemos irnos para atrás en el tiempo, ya no midiéndolo en miles de años ni en decenas de miles de años, sino probablemente en cientos de miles o millones de años de evolución, cuando se empezaron a utilizar los productos naturales como medicina, de alguna forma. Sin embargo, bueno, vamos a dar un gran salto, porque nos interesa el uso no solo medicinal, sino farmacéutico. Y les voy a presentar a lo que para mí son los primeros farmacéuticos, son los sacerdotes del dios Ptah en Egipto. Los egipcios tenían por supuesto, era una civilización muy avanzada para su tiempo. De hecho, era una civilización muy avanzada, punto. Tenían un conocimiento anatómico. Estamos hablando del año 2000 a.C., que luego se perdió y no volvió a aparecer en 3.000 o 3.500 años. Porque, como recuerdan, todos vieron la momia, o sea, el acto de momificación implica autopsias. O sea, tenían un vasto conocimiento anatómico, porque te abrían a la gente, de hecho, te sacaban todas las piezas de adentro, pulmones, riñones, y esos no se ponían en la momia, se ponían en otros recipientes específicos. Acá hay uno, que se cerraban, se sellaban para que eso se mantuviera, y a ti te vaciaban, pero por lo tanto conocían y tenían, como podemos ver sobre la izquierda, una idea relativamente precisa no exacta, pero muy precisa, del sistema circulatorio, con dos circuitos separados, ¿no? Solo que en vez de el corazón y los pulmones lo tienen separado de otra forma, pero en realidad hasta el Renacimiento europeo, parte de estos conocimientos se perdieron y no se recuperaron. Sobre la derecha es simplemente una descripción y de un poliomielitis, y que tiene los signos que son patognomónicos de esa infección, de esa enfermedad. Y aparte, afortunadamente, los sacerdotes de Ptah no solo eran sacerdotes, eran de alguna forma
médicos y farmacéuticos, y eran escribas. Por lo tanto, dejaron todo escrito. Y mucho se ha encontrado. Acá está el famosísimo papiro de Evers, que van a encontrar más de una vez a lo largo de su carrera. Esto es un papiro que mide unos 12, 15 metros en longitud, y es el que es denominado papiro médico o papiro farmacéutico. Se encontraron varias series de papiros, por ejemplo, un papiro quirúrgico, donde se escriben, ustedes saben, hacían trepanaciones, correcciones, reducción de fracturas muy complicadas, o sea, tenían un conocimiento quirúrgico muy importante. Este es un papiro, el papiro de Evers médico, que no fue encontrado, como uno podría suponer, por el señor Evers. El señor Evers pagó la expedición que fue a Egipto y recolectó estos papiros por el año 1800 y pico. Esto está en el Museo de Múnich. Y cuando esto fue traducido, eso lo corté porque no daba mucha información extra, nadie habla jeroglífico. Esto fue traducido y, o sea, es una receta. O sea, es una descripción de una enfermedad y una prescripción para el tratamiento de esa enfermedad, incluyendo los componentes de la prescripción y la forma de preparación y la forma de administración. En este caso es para el tratamiento de la hidropesia. La hidropesia no es una enfermedad en sí misma, es un síntoma de un gigantesco edema de piernas, sobre todo, que viene de la insuficiencia cardíaca. Y el tratamiento que se propone es el uso de la sila. La sila contiene glicósidos cardiotónicos que en realidad mejoran la enfermedad de fondo, que es la insuficiencia cardíaca. Al hacer eso, mejoran la circulación renal, por lo tanto, uno hace más pichí y se le va el edema, y combatían el síntoma mejorando la enfermedad sin saberlo. No la sila, pero otros, porque la sila es del Mediterráneo, pero simplemente por eso. Pero otros productos naturales derivados de plantas, de hecho, las plantas, como el digitalis, se siguen utilizando hasta el día de hoy. El digitalis ha sido sustituido por la digitoxigenina o la digoxina, que son los principios activos que están presentes en la planta, de la cual se siguen hoy día extrayendo. O sea, hay que plantar digitalis, se planta como si fuera la espinaca, se colecta, se procesa, se extrae la droga y se administra. Hasta hace no demasiado tiempo se utilizaban directamente el digital, que es el polvo de las hojas secas de digitalis estandarizado. Y yo llegué a verlo en mi vida profesional, la fabricación de cápsulas de polvo de digital, que se ha vuelto una rareza y ahora ha sido sustituido por una cosa más segura a utilizar. Es una droga peligrosa, digo, de bajo índice terapéutico. Entonces, estamos hablando de unos 2000 años. Es uno de los favoritos de los químicos productos naturales, junto con la morfina, por ejemplo, porque tiene 3000 y pico de años de utilización certificada, y al día de hoy se sigue utilizando, extrayéndolo de la fuente natural. Infinitos trabajos de los colegas de la química medicinal, sintetizando miles de compuestos similares o diferentes, no han logrado uno mejor. De hecho, ni siquiera uno comparable. Estamos pegando saltos a la historia, ¿no? Después, por supuesto, al caer la civilización egipcia, ninguna civilización
desaparece por completo de la historia de la humanidad. En realidad, la civilización egipcia fue fagocitada por Alejandro Magno, digamos, y pasó a formar parte de la partes de ella, de la cultura griega, y después de la cultura grecorromana, que es lo que nos ha ido llegando hasta nosotros. Los griegos miraban la medicina de forma diferente a los egipcios. Por un lado, más cercana a nosotros, y por otro no. Los egipcios eran claramente médicos empíricos, o farmacéuticos empíricos. Tenían conocimientos empíricos claros de la anatomía, y después probaban. Los griegos en realidad tenían una forma mucho más, si uno quiere, no eran grandes empiristas, pero tenían una forma mucho más racional y organizada de pensar en general, y también de organizar, en este caso, bueno, la farmacognosia, que es la ciencia del uso medicinal de productos naturales. Básicamente eso es la farmacognosia. Teofrasto, que se considera el padre de la farmacognosia, con una rama aquí de atropa veladona. Esta es la atropa veladona, y esta es la escopolamina, o la atropina, más precisamente, que se sigue utilizando hoy directamente o con un derivado apenas modificado semisintético para el tratamiento de los cólicos, ¿no? Es para el dolor de panza, para lo cual se utilizaba en Grecia y en toda la cultura grecorromana. Es curioso de que en realidad su nombre, atropa veladona, viene porque durante el Renacimiento se utilizaba extractos de la droga, lo usaban las damas, se lo ponían en los ojos, y entonces se les dilatan las pupilas y le quedaban unos ojos enormes. Y de ahí la palabra veladona, ¿no? Mujer bella en italiano, digamos. Sin embargo, toda la farmacia que hemos visto hasta aquí, el uso era directamente por sacerdotes o basada en algunos principios. Ya los griegos eran bastante descreídos, pero relacionadas con la religión. Pero no se había llegado realmente a una división clara entre la medicina y farmacia de la religión y luego de la medicina y la farmacia. Eso demoró mucho en Europa, pasó toda la Edad Media, lo cual la gente se moría como moscas porque había 3 tratamientos para utilizar, para cualquier cosa te hacían una sangría, que lo cual solo aceleraba el proceso de muerte. Hasta que surgió un personaje, probablemente no es el único que la indicaba en el momento adecuado, que es el nombre de Paracelso, que quiere decir el super excelso. No era modesto. Tenía el nombre de Theophrastos Bombastus von Hohenheim, y en realidad fue un alquímico, autodidacta. Sus padres tenían minas de plata, por lo cual era un químico o un alquímico, un alquimista práctico. Y estudió mucho el uso de los productos naturales, plantas medicinales, pero mucho también con minerales por su formación, en el uso medicinal de eso. Era un tipo insufrible, lo echaron de todos los lugares, era suizo de origen, pero me refiero a ser suizo en esa Edad Media, al principio del Renacimiento, no quería decir nada porque los países cambiaban de dueño constantemente, pero viajó
De hecho, deambuló por toda Europa Central y lo echaban de todos lados porque era una persona realmente insufrible, lo cual no quiere decir que no fuera medio genial. Y Paracelso tuvo una visión, digamos, casi un presentimiento, digamos, y postuló de que en realidad en cada planta o mineral o animal, extracto, mezcla que se utilizaba para la curación, o sea que se utilizaba como medicamento, no era el completo lo realmente importante, sino que había algo, una parte, o incluso una única cosa, que él llamó la quinta esencia, palabra que seguimos usando hoy, y que esa quinta esencia era, en efecto, la parte activa, que es lo que hoy nosotros denominamos el principio activo. En cualquier medicamento, en un comprimido de aspirina, tenemos un montón de cosas, incluyendo ácido acetil salicílico, que es el principio activo, pero tenemos lactosa, digo, todo lo que se utiliza para la farmacotecnia, de hacer un comprimido y un principio activo. Eso fue yo no diría un presentimiento, pero una visión que tuvo Paracelso, que fue también por eso echado, porque contradecía todas las teorías que estaban muy basadas en la teoría de los 4 humores que había, ¿no? Calor, frío, humedad, y que cuando eso se te desbalanceaba, era que provenían las enfermedades de balance de esos fluidos, y por eso te ponían cosas calientes cuando tenías fiebre, de enfriarte, etc. Y demoró muchísimos años en aceptarse ese concepto, en probarse y después en probarse, ¿no? Esa idea quedó suspendida, o sea, prendió, quedó suspendida, pero nadie había nunca podido aislar un principio activo. Es decir, bueno, tengo esto y esto es el principio activo. Hasta que llegó la mayoría de edad de la farmacia, sobre todo con Saturno. Saturno es una historia extraordinaria. Era un pobre chiquilín en Göttingen, huérfano, y como no sabía mucha cosa, el boticario de Göttingen lo tomó de ayudante. Y en ese momento el boticario tenía un problema porque le vendía tintura de amapola, igual que la que usaban los sumerios, a los dentistas para hacer las extracciones. Y el problema que tenía era que a veces le funcionaban, a veces no, lo cual era una catástrofe para los dentistas, sobre todo para los pacientes de los dentistas, que sacaron una muela en frío y el jefe de Saturner no sabía por qué, preparaba las cosas igual, pero no, eventualmente no tenían el mismo efecto. Entonces, como no sabía qué hacer con Saturner, porque le pagaba el sueldo por pura lástima, lo puso a trabajar en eso a ver si se daba cuenta o podía hacer algo, lo que ahora ya vemos, estandarizar el extracto de amapola, o la tintura de opio en realidad. Y bueno, trabajando con eso, Saturner empezó y trabajó mucho tiempo, hasta que finalmente aisló a partir, bueno, esto es una ilustración de una papaver somnífero, ¿no? La amapola, y esta es la cápsula de la amapola, a la cual se le hacen incisiones, y esto que ven aquí, este látex que chorrea y se seca, es el opio, que
se utilizaba como anestésico. Ustedes seguramente nunca vieron una amapola del opio, de verdad. Esta no es como acá hay amapola por todos lados. Las amapolas del opio, esta cápsula es del tamaño de una mandarina. Por eso se puede hacer esto. Son una planta bastante alta, como 1 metro o un poco más, y esto, el tamaño de la mandarina, se hace incisiones con un cuchillo y se deja que simplemente esto se raspa, y eso es el opio, y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Bueno, empezó a trabajar con esto, Sir Turner, y fue purificando y purificando, y hacía pruebas para aquí, para allá, lo extraía, lo limpiaba, lo precipitaba, sin tener demasiada idea de lo que estaba haciendo, pero con una idea muy clara de cómo hacerlo, haciendo lo que ahora ya llamaríamos un aislamiento bioguiado. Porque lo probaba en él mismo, viendo si, por ejemplo, se le anestesiaba la lengua con una cosa más o menos, dependiendo de las cantidades, y logró hacer purificar. Purificó un producto, de hecho, describió una nueva clase de producto que llamó alcaloides, y esta quinta esencia del opio era un alcaloide, tenía reacción básica, pero el problema que tenía Saturno es que, claro, cuando apenas empezaba a modificar las dosis, se dormía. Por lo tanto, no podía describir su experimento. Entonces invitó a todos sus amigos a una cena, y les dio a todos, sin que se enteraran, por supuesto, diferentes en el vino, diferentes dosis de ese producto que él denominó morfina, por el dios griego del sueño, ¿no? Morfeo. Y él no tomó, entonces podía describir qué le pasaba a sus amigos, con la suficiente suerte de, en ningún caso, pasar una dosis letal y matar a uno de sus amigos, pero entonces pudo valorar el efecto de la morfina razonablemente pura, digamos. No estaba bien pura, estaba razonablemente pura. Por lo tanto, sabía cuál era ahora el principio activo de esas tinturas de opio. Y como era una base, podía valorarlas efectivamente en las tinturas de opio. Y lo que sucedía es que algunas tinturas tenían diferentes cantidades de morfina. Por eso algunas dormían en los pacientes, probablemente algunas lo haya matado, y otras no hacían el efecto suficiente y le arrancaban las muelas a los gritos a alguien. Y este es el primer principio activo, razonablemente descrito, digamos, aislado, sin duda, y descrito con algunas propiedades. Por supuesto, no tenía la más remota idea de la estructura de la morfina, que es esta que les muestro aquí, que tiene numerosos carbonos anoméricos, o sea, quirales y ciclos y todo lo imaginable. No se lo podía ni imaginar Saturno, pero aisló una cosa que podía ser valorada y que podía entonces cimentar el concepto de dosis. Cuánto había que dar de una tintura que tuviera cuánto de este producto medido de alguna forma. Basados en estos mismos conceptos, un químico francés, Joseph Pelletier, aisló muchísimos otros alcaloides. Después que se sabía cómo hacerlo, todo el mundo empezó a encontrarlos, incluyendo, por ejemplo, la quinina, que tuvo una enorme importancia, sino estratégica. Me detengo un poco en la quinina porque se enrama en el siguiente capítulo de nuestra historia. La quinina, quizá recuerden, se utiliza para el tratamiento de la malaria. La malaria es una enfermedad tropical, endémica en todos los trópicos, que es transmitida por un mosquito. Causa fiebres altísimas, muy altas, 40, 41 grados,
resulta completamente deshabilitante y puede causar la muerte. Y una vez que uno la adquiere, es básicamente incurable, a menos que uno tenga un medicamento, digo, pero se resuelve, pero al tiempo vuelve, y están las tercianas y las cuartanas, que es que vienen cada 3 semanas, cada 4 semanas, un ataque de fiebre, hasta que te termina liquidando. Esto, la quinina, la encontró Pelletier en la corteza de un árbol sudamericano, la cinchona, que utilizaban los indios aymara y quechua para el tratamiento de la fiebre. Esto fue monopolizado por los españoles y después fue claramente robado por los ingleses, porque el punto es que todos los lugares donde los países centrales estaban extendiendo sus colonias son tropicales, por lo cual la la malaria era un problema extraordinariamente importante. De hecho, en la India murieron más soldados ingleses por malaria que por todo lo que mataron animales salvajes y indios no tan salvajes que defendían su nación. Por lo tanto, la quinina no solo es un medicamento, pero como muchos medicamentos es también un recurso estratégico. Era imprescindible para los ingleses, para mantener su imperio colonial tropical, tener una fuente segura de quinina. Robaron las semillas, hicieron toda una serie de cosas, pero nunca lograron realmente establecerse como grandes productores. Sí lo pudieron hacer en algunas zonas de Malasia, pero en un suministro que nunca alcanzaba, entonces dependían del suministro que venía de las colonias españolas, que era contrabandeado, era bagallo. En realidad estaba prohibido vender quinina o corteza de la cinchona, que es el árbol. Por lo tanto, a principios del siglo XIX, había una enorme presión, principios hasta, sí, mediados diría, para desarrollarla en forma sintética. La química orgánica sintética ya se había estado desarrollando a partir del siglo anterior, en forma constante, pero todavía primitiva. Y la quinina fue un target preferido para intentar sintetizarlo. Como subproducto, la quinina nos dejó también, la quinina es extremadamente amarga. De hecho, se utiliza como patrón de amargor. Y hay que tomarse 1 gramo por día, lo cual es terrible. Entonces, la única forma que encontraron los ingleses, las autoridades inglesas, de que los soldados coloniales se bajaran 1 gramo de quinina por día, fue diluirla con ginebra, e inventaron el gin tonic, que le debemos también a Pelletier, y a la corteza de chinchón que le da el nombre al árbol. En forma puramente casual, estos enormes esfuerzos para la síntesis de algunos medicamentos desarrollaron otras áreas de la química orgánica. Primero en Inglaterra y después en Francia y Alemania. Y en Alemania, sobre todo, fue donde creció la química sintética en forma exponencial. No sintetizando medicamentos. Como subproducto de eso, nació todos los colorantes sintéticos. Todos los colorantes que había en el mundo hasta ese momento eran también colorantes naturales. El índigo, el púrpura que se saca de caracoles marinos que usaban los fenicios, el índigo que en teoría teñía nuestros jeans, que viene de un arbusto africano. Todos los colores, que eran pocos, eran extremadamente caros, extremadamente raros, y eran de origen natural. Y como subproducto de la
búsqueda de la quinina y otros fármacos, se desarrolló la química de los colorantes, que resultó, bueno, los que empezaron con eso se hicieron realmente ultramillonarios, porque no tenían competencia no con el real. O sea, todo el mundo podría tener ropa de color, y eso llevó a un desarrollo extraordinario de la química orgánica sintética, y que llegó finalmente también a la química farmacéutica, o a la química medicinal. Aquí tenemos la primera droga sintética, completamente sintética, que es la fenacetina, que es de Bayer, como no puede ser de otra manera, es para un antitermoanalgésico, o sea, para el dolor de cabeza y la fiebre, un antecesor de, no de la aspirina, obviamente, sino del paracetamol. Y después Bayer sintetizó la aspirina basado en el uso etnobotánico, etnofarmacológico de la corteza de sauce, de donde sacaron la idea de la aspirina, y el geñol, que es el paracetamol. Moléculas que seguimos utilizando hasta el día de hoy. La aspirina ha ido mutando su uso, pero sigue siendo utilizada hasta el día de hoy. Estos, a ver, fueron, en este punto, terminamos una etapa de la historia, que pasamos del uso, si queremos, prehumano de las plantas, hasta la síntesis de nuevos compuestos. Y aquí les quise poner como ejemplo la evolución del opio, desde una tableta en cuneiforme sumeria, a Sir Turner, que trabajó con la amapola, al láudano, que es una tintura de amapola que se utiliza para el tratamiento de dolor, y se utilizaba ya desde, por supuesto, de los años 1800 como droga de adicción. Todos los poetas, Baudelaire, R. Rexig en Uruguay, eran grandes tomadores de láudanos, eran morfinómanos, hasta en algún punto muy cercano en el tiempo al aislamiento y luego a la estructura de la morfina. Esto es moderno, estoy hablando de los últimos 50 años, y finalmente a mejorar la naturaleza. Lo que tenemos aquí sobre la derecha es fentanilo, que es un compuesto opioide 50 veces más potente que la morfina, y sin algunos de los problemas de toxicidad que tiene la morfina propiamente dicha. Llegados a este punto, parecía, esto estamos hablando de, ya no del pasado reciente, digamos, de que el futuro de los productos naturales era incierto, porque ya la química orgánica y la farmacología estaban produciendo moléculas que eran mejores que las naturales. Y de hecho, algunas que ni siquiera estaban basadas o inspiradas en productos naturales. Lo que nos lleva a esto, ¿no? ¿Cuál es el presente de los productos naturales? Esto en realidad es, a ver, no es exactamente el presente, es el pasado muy cercano y el presente un poquito tardío. Quizás hasta el año 2000, digamos. Durante ese periodo, entre 1950 y 1970, los productos naturales tuvieron un renacer enorme, sobre todo con la búsqueda de productos anticancerígenos, que después, con los avances de la síntesis orgánica, cada vez más potente y con mayores capacidades, parecía destinada a desaparecer. Aquí les quiero mostrar los números, que siempre está bueno hablar sobre los números. Estos son datos robados. Hay dos investigadores
estadounidenses, Newman y Krag, que cada tantos años se dedican a hacer un screening, o sea, de todos lo que llaman en Estados Unidos la FDA, la Agencia de Medicamento Americana, nuevas entidades químicas, o sea, los nuevos medicamentos que se registran en un periodo dado de tiempo. Ellos, cada tanto, lo repiten. Acá tenemos el año 1959 y 1979. Esto fue quizás un pico, un momento de gloria de los productos naturales en la farmacología. Quizá no tanto ya directamente las plantas o animales, los productos aislados o los productos aislados y ligeramente modificados. Lo interesante es que en esos años, del total de productos, de nuevos medicamentos aprobados por la FDA, este porcentaje acá en lila, o azulcito, lo que sea, son productos naturales. Por supuesto, acá están incluidos todos los antibióticos. De hecho, todos los antibióticos son productos naturales y seguirán siéndolo, por su propia definición. También incluye, cierto, por ejemplo, vacunas, algunos productos que ahora consideramos biológicos, pero que también son productos naturales. Lo interesante es que entre el año 2000 y 2014 fue una época de anuncios de muerte y desaparición completa de la química de productos naturales como ciencia farmacéutica. Y cuando comparamos, vemos que los números no dicen eso. De hecho, es un poco menos. Pero en estos años de sazón y que había aparecido la química combinatoria y métodos analíticos extremadamente potentes, métodos sintéticos extremadamente potentes, el número de nuevas entidades químicas, el número de nuevos fármacos aprobados en la FDA se mantuvo en un poco más de la mitad, acá eran más o menos 2/3, acá es un poco más de la mitad, siendo productos naturales. Nuevamente incluye todos los nuevos antibióticos, antisueros, etc. Y lo que resulta aún más claro, esto es de Newman y Krag, también robado, pero aquí lo cité específicamente porque es un trabajo del año 2020, que la verdad no lo conocía, era nuevo para mí. Está muchos colores porque hicieron muchas más subdivisiones de cosas. Pero lo importante del asunto es que en estos años de enorme desarrollo de todas las áreas ómicas, la genética, la biología molecular, las áreas sintéticas, aquí en verde oscuro y en verde clarito tenemos los productos naturales, que son 19, 33, 35, un poco menos, vamos a poner entre 35 y 40%. Quiere decir que en los últimos, del año 50 y pico hasta el año 2020, los productos naturales pasaron de ser los 2/3 a ser más de 1/3. Han bajado, pero sin embargo, pero sobre todo porque acá en algunas de estas subdivisiones antes estaban comprendidas acá. Pero en realidad no han desaparecido ni nada por el estilo. En realidad siguen siendo, si comparamos, como grupo, la principal fuente de nuevos medicamentos. Estos en clarito son productos naturales, punto. Estos en verdecito más oscuro son productos naturales a los cuales se le ha hecho una semisíntesis de no más de 2 pasos. O sea, una acetilación, una metilación, le agregaste un ácido de estos raros que se utilizan en farmacología para mejorar las propiedades farmacocinéticas, pequeños, hasta 2 pasos de síntesis. Estos, que están por acá, las S, estos son los productos que son puramente sintéticos. Y los S asteriscados son sintéticos, pero están
basados en un producto natural. O sea, como pasamos de la morfina al fentanilo, la vamos desarmando, sacando pedazos que no eran prescindibles, o sea que tienen todavía un pasado de producto natural. Pero los productos naturales como tales representan un poco más de un tercio de todos los productos hasta el año 2020, o sea, hoy. Lo cual indica que gozan de buena salud y siguen siendo, como grupo individual, la fuente más importante de nuevos productos farmacéuticos. Está claro que eso no es que sea injusto, simplemente esos son los números. No se reparten en forma cuantitativamente homogénea entre todos los grupos terapéuticos. Aquí, esto es el 100%, cada barrita. Entonces, lo que está en azul, lo puse exactamente al revés, no me di cuenta. Lo que está en azul son los productos naturales y lo que está en verde, que tendría que ser al revés, son los productos sintéticos. Uno asocia el verde con lo natural. Y por lo tanto, claro, cerca del 80% de todos los antibióticos son productos naturales. Muchísimo de los anticancerígenos y, claro, nada de los antidepresivos. Y eso está justificado por dos cosas. A, que efectivamente no hay productos de naturaleza que cumplan o no son tan abundantes que cumplan esa finalidad terapéutica. Y B, que puede ser I o B, o sea, pueden estar sumados, es que no se buscan. Entonces, cuando uno trabaja con productos naturales, sabe que buscar antidepresivos va a ser difícil. Busquemos antibióticos, que sabemos que tenemos buena chance de invocarle. Las empresas farmacéuticas nunca arriesgan, ¿no? Juegan sobre seguro. Por lo tanto, estos números pueden ser opinables en cuanto a que informan de lo encontrado, pero no sabemos qué fue lo buscado. ¿Sí? ¿Me explico? Si nadie lo busca, nadie lo va a encontrar. Pero es interesante cómo en algunos grupos terapéuticos es preponderante. Dentro de esos compuestos tenemos algunos que son fármacos de primera línea. En este caso, la vinblastina y la vincristina, que vienen de una florcita, el periwinkle, de Madagascar, que de hecho, nuevamente, se extraen de la planta. Obviamente, esto no puede ser sintetizado. Está claro que nadie es capaz de sintetizar esto. Quizás se pudiera sintetizar en 400 pasos de síntesis con un rendimiento de 10 a la menos 28, lo cual es absurdo, no tiene sentido. Aparte del sentido académico, que debe ser muy paquete y puede llegar a ganar un premio Nobel, no tiene sentido farmacéutico. Y estas drogas son anticancerígenos, son las drogas de primera elección para el tratamiento, por ejemplo, de la leucemia infantil, que tienen efecto curativo, y el tratamiento de otras leucemias y del linfoma no-Hodgkin, por ejemplo. O la artemisinin y su producto de semisíntesis, el artemeter, que es un antimalárico, porque proviene de, fue extraído a partir de sus propiedades, sobre todo de estabilidad, porque tiene, esto es un peróxido acá, tiene características fisicoquímicas, digamos, complicadas, fue ligeramente modificado y se utiliza para el tratamiento de las malarias resistentes. Quizás sepan, bueno, si no tienen por qué saberlo porque tienen 20 años, durante la guerra de Vietnam, que es un lugar que es endémico de malaria, o sea, pasaron por Vietnam cientos de miles de hecho, tirando los millones de soldados, otros compuestos para el tratamiento de la malaria, para la prevención de la malaria. Se puede utilizar como tratamiento preventivo. Todos lo hacían mal, o muchos de ellos lo hacían mal. Mi vecino, que es militar y estuvo en el Congo,
y tienen que tomar este tipo de compuestos como preventivo. Dice que primero es horrible de tomarlo, ahora se toma encapsulado y eso lo mejora, pero aparte te quita por compuesto te quita el sabor. O sea, comes una milanesa y te comes una lechuga y sentís el mismo gusto. Con lo cual, él dice que la tropa, pero yo imagino que también todos los oficiales, cuando pueden se los saltea. Eso es un escenario ideal para la generación de resistencia, tomar mal un medicamento. Con lo cual, luego de la guerra de Vietnam, prácticamente todas las cepas de plasmodio, que es el parásito que induce que provoca la malaria, eran resistentes a la quinina o a sus derivados, la primaquina. Por lo tanto, era un problema sanitario de primer orden y el tratamiento que se ha encontrado es la arteméter, digamos, la artemisina. Y llegamos, déjame tomar un trago de café. Eso es hasta ayer, digamos. Ese presente fue hasta ayer. Lo que nos demuestra esto es que hasta el día de hoy los productos naturales siguen siendo una fuente. De hecho, una fuente indispensable de nuevos fármacos. Pero la forma en que hacen eso ha ido mutando con el tiempo. O sea, una cosa es usar una planta, hacerse un té de menta, otra es tomar mentol, otra es tener un derivado del mentol, etc., ¿no? O sea, todo está basado en la menta, pero en realidad son diferentes formas de encararlo. Entonces, ¿cuál es el futuro que tienen los productos naturales? Y eso esta es la parte 3 de 4, o sea que no terminamos con el futuro. Para saber si tiene un futuro en el desarrollo de nuevos medicamentos, ¿qué necesitamos responder? Si existen recursos biológicos que todavía no han sido explorados. O sea, ya estudiamos todas las plantas, organismos marinos, bichos, cucarachas, lo que quieran, que hay en el mundo. Y una cosa que eso sabemos que no hay tengo números para mostrarlo, pero ya uno intuye de que no es así. Pero hay otra cosa que es más resbalosa. Esos nuevos nichos biológicos pueden brindar nuevas moléculas, porque quizá encontremos muchas plantas diferentes, pero tienen compuestos diferentes. Porque si nosotros pensamos por ejemplo, en el Amazonas, que tiene una enorme biodiversidad biológica, también tiene una gran biodiversidad química, pero el 95% del Amazonas es celulosa. Por lo tanto, hay que contestar ambas preguntas. Primero, ¿ustedes ven entera la imagen? Sí. Sí, Sí, No, se porque ve. yo la veo cortada por eso. Aquí arriba lo que vemos es bueno, antes tuvimos que hacer fe en los antropólogos que nos decían que adentro de ese ciervo era un chamán haciendo una curación. Ahora vamos a tener que hacer fe en los ecólogos que nos dicen esto. Esas barras son en rojo las especies que están descritas para cada grupo de organismos, bacterias, hongos e insectos. Y en violeta, lo que los ecólogos suponen que existe. O sea, lo que nos están diciendo aquí los ecólogos, yo les creo, con alguna reserva, es que conocemos, ¿cuánto? El 5%, no, el 3% de las bacterias que existen, conocemos el 1% de los hongos y conocemos un número que soy incapaz de mirar ahí, pero menos del 0,2, 0,3% de los insectos que existen.
Esto lo hacen simplemente, por ejemplo, los insectos van al Amazonas, ponen una sábana, una malla, algo más sofisticado, ¿verdad?, abajo de un árbol y lo sacuden y ven lo que cae. Agarran todo lo que cayó, lo clasifican y ven cuántos insectos eran conocidos y cuántos insectos son nuevos, y después lo extrapolan. Con muchas muestras hacen eso y lo extrapolan al mundo. Más allá de como lo queramos ver, está claro, conocemos una ínfima cantidad de la biodiversidad que existe en el mundo. Hay digamos, un número conservador. No conocemos el 90% de las especies de bacterias, hongos, insectos del mundo. Las plantas superiores son más conocidas, pero igual pobremente conocidas. ¿Y qué es lo que sabemos de eso? Por ejemplo, aquí tenemos los hongos. En azul, que dice ninguna, eso quiere decir que sabemos que existen. Punto. Este pedacito en verde es lo que tenemos información química. Alguien le hizo un screening químico y vio si tienen alcaloides, si tienen esto, si tienen flavonoides, qué clase de sustancias pueden tener. Y en rojo es que le han hecho análisis biológicos, o sea, de actividad biológica. Son antiinflamatorios, son antibióticos, son antiquimioterápicos, lo que sea. Y ven que es muy pequeño. En las plantas superiores, que son más fáciles de colectar, por otro lado, es mayor, pero sigue siendo extremadamente minoritario. Pero tengan en cuenta que esto es por separado. Si cruzamos y tratamos de ver los hongos, de los cuales sabemos que existen, tenemos información química y biológica, la cantidad es infinitesimal. Eso quiere decir que tenemos un gigantesco, y no están los organismos marinos por acá, que debe ser aún peor. No, o sea, existe una enorme biodiversidad por ser estudiada, de la cual, de lo poco que conocemos poco aparte. O sea, hay un gigantesco campo de productos naturales esperándonos. O sea que sí hay nichos biológicos para estudiar. Esos nichos biológicos pueden tener nuevas moléculas, sin duda, se encuentran todo el tiempo. Hay se describen por mes literalmente miles de nuevos compuestos aislados de organismos naturales. Simplemente a modo de ejemplo, alguno que es más o menos útil, es la epibatidina, que es un analgésico, es unas 200 veces más potente que la morfina, y se empezó a utilizar sobre todo en el tratamiento de dolores en casos terminales. Es tóxica, por lo tanto se está trabajando en haciéndole semisíntesis a partir de este compuesto para evitar los efectos tóxicos, manteniendo esa enorme potencia analgésica, y aparte esto no es adictivo. O sea que sí tenemos todo un campo muy importante de nuevos compuestos a explorar. Y entonces estamos entrando en la parte 4, digamos así. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hemos hecho? Siempre la búsqueda o biológica a partir de productos naturales. Esto no lo voy a explicar con detalle, léanlo, está bien interesante. Es del año 2021, así que de Nature, así que podemos pensar que no solamente es moderno, sino que es bueno. Partimos de organismos. Agarramos una planta que crece acá, en la puerta de facultad. Hacemos ensayos, hacemos extractos, agarramos las hojas de araucaria, las extraemos y le hacemos un ensayo de bioactividad. Puede ser que estemos buscando una bioactividad en particular, que es como yo podría... Hasta las universidades de todas partes del mundo pueden trabajar, o podríamos agarrar este ensayo y hacerle 500 o 1000 ensayos de bioactividad diferentes, que es lo que haría una empresa farmacéutica, que tiene un gigantesco robot que hace ensayos biológicos.
La cosa es que vemos si tiene alguna bioactividad que nos pueda servir para algo. Si lo tiene, pasamos a esto. Fraccionamos, probamos bioactividad, fraccionamos, ¿no? Fraccionamos, probando bioactividad para que no se nos pierda, hasta llegar a un compuesto, no sé, esto, melón, lo que sea, están los problemas que se nos presentan al usar este approach, ¿no? Diferentes problemas. Por ejemplo, uno se puede imaginar, está bien, ¿cuál es el rendimiento de esto? ¿Cuánto tiempo lleva a pasar de acá a encontrar el compuesto activo? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuánto tengo que tener después cuando esto quiera llevarlo a producción? ¿Cuánto tengo que tener de este organismo para poder hacerlo? Si esto es maíz, va a ser muy fácil. Si es un organismo raro, no va a ser tan fácil. En ningún caso el proceso a partir del organismo sí va a ser fácil. Aunque esto sea cultivable, ¿no? Que estemos sacando algo de la espinaca, el proceso de extracción es complejo. Esto es un proceso complejo de muchos pasos, con pérdidas importantes de rendimiento. Eso es a lo que se enfrenta la academia y la industria farmacéutica cuando trata de utilizar este approach, que es el clásico, ese que nos ha llevado hasta ahora, es exitoso, pero es complicado. Y es lo que traba el desarrollo de drogas a partir de productos naturales. Las grandes empresas farmacéuticas que esto lo tercerizan. Hay decenas, probablemente centenares, de pequeñas empresas ligadas a veces a, ¿no?, spin-off, como se le dice ahora, de las universidades, que hacen esta parte. Y llegan después a la gran empresa farmacéutica y dicen, mira, tengo este compuesto, que lo hice acá, y bueno, te vendo la idea, ¿no?, de cómo esto, ahora, de acá para adelante, seguís vos. Pero esto ha sido el organigrama tradicional en los últimos 100 años, en de desarrollo de productos naturales como medicamento. Claro, hay cosas súper interesantes. Esto es un producto que aparte tiene una actividad muy importante, es un antibiótico, que de hecho eso, ¿no?, es un péptido cíclico, que es extraído de un coral blando que crece como a 2000 metros de profundidad. O tenemos esto, que es también de un organismo marino, una actinia. Esto no es cultivable, nadie puede bajar a hacer colectas realmente a esa, o sea, bajaron y lo hicieron, pero lo puedes hacer una vez para obtener 2 miligramos de este producto. O sea que ese abordaje, ese es el problema que presentaba aquel abordaje. ¿Por qué hay un renovado interés en los productos naturales? Es no tanto porque la industria farmacéutica o los químicos medicinales piensen utilizarlo esto, o sea, aislarlo y utilizarlo, y mucho menos sintetizarlo. Esto no se puede sintetizar de ninguna forma, imposible, sino utilizarlo como idea. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene mayor imaginación, ha tenido algunos miles de millones de años para probar todo, todas las combinaciones de todas las cosas posibles. Esta molécula no se le puede ocurrir a ningún químico en su sano juicio o absolutamente loco. A nadie se le puede ocurrir esta molécula. Levantarte un día y decir, agarrar, ir al pizarrón y decir, me voy a sintetizar esto, a ver qué tal, si esto no tiene actividad. Esta molécula no existe en el cerebro de nadie. Por lo tanto, necesitas las ideas. Eso, esto ya lo paso. Está bien interesante, son estrategias para resolver los otros problemas. Y algunos casos que han sido exitosos. Todos se basan justamente en no aislar el compuesto, sino en utilizar el compuesto para hacer otra cosa. O sea, por ejemplo, acá dice ingeniería biosintética, quiere decir que vamos a agarrar
una Escherichia coli, o no sé, qué van a hacer los biólogos moleculares, le ponemos los genes adecuados para que sintetice el producto, no tengamos que ir a la fosa de las Marianas a sumergirnos a colectar actinias de una en una. Entonces lo va a hacer algo en cantidades en un fermentador como si estuviéramos haciendo cerveza. Desafortunadamente, este approach súper atractivo es extraordinariamente difícil de lograr. No, a veces es absolutamente imposible. ¿Recuerdan que hablamos de la vincristina y de la blastina hace un rato? Que venían de la florcita, el periwinkle, ¿no? De Madagascar. Se han trabajado en los 50 años por lo menos, que se viene trabajando, 50 años, que se viene trabajando en hacer exactamente eso. Hacer cultivos celulares de periwinkle y sacarle la vincristina. No tener que plantar plantita que se la comen los caracoles. Hace 50 años que están tratando de hacerlo y no logran hacerlo, porque tienen que ir sumando tal cosas. Más adelante en la carrera, y si llegan a hacer alguna de las otras materias que doy, vamos a tener una clase dedicada exclusivamente a eso, a la catástrofe del periwinkle. ¿Qué materias das? Bueno, doy farmacognosia y química de productos naturales, que particularmente es la que hablamos de eso. Gracias. Porque en realidad tuvieron que ir agregando tanta cosa, me refiero, no es una célula, son muchas células, y las células tienen que estar conectadas, y al final lo que armaste al final de todo eso es el periwinkle. ¿No? O sea, tuviste que rearmarlo a partir de los pedazos que van siendo indispensables. Pero bien, lo que era esto. Esto es un artículo del año de ahora, del 2020, estudiando lo que se llama el espacio químico, ¿no? Esto es un estudio informático de varias gigantescas bases de datos donde están compuestos naturales y sintéticos, sus propiedades biológicas y sus propiedades químicas y físico-químicas. Y están seleccionados por unos criterios, y esto es un análisis de componentes principales. Y aquí lo que tenemos en verde son los productos naturales, y en negro son los productos sintéticos. Lo primero que vemos claramente es que no se superponen. Los productos naturales tienen sus propiedades, van por un lado, y los productos sintéticos van por otro. No solo eso, sino que los productos naturales están mucho más desparramados que los productos sintéticos. O sea, básicamente lo que nos dice esto es que no solo son diferentes los espacios, no se superponen, sino que los productos sintéticos están todos más juntos entre sí, son más parecidos entre sí. Es más difícil encontrar un producto sintético diferente que un producto natural diferente. Hay, por supuesto, por aquí cosas, pero por aquí. Por lo tanto, a lo que apuntan es a utilizar productos, son moléculas. Acá estoy hablando, por ejemplo, en realidad no lo sé exactamente, de cuántos productos, cuántas moléculas estamos viendo acá. La Academia China tiene 520.000 moléculas. Y estos son muchas bases de datos. O sea, que estamos por encima del 1.000.000 de moléculas mirando acá. Esto es un análisis robusto. Entonces, la idea es buscar algo por este lado, ver si esto tiene alguna actividad, y si tiene actividad, tratar de a partir de ahí empezar a buscar la forma de sintetizar algo que se parezca, o sea, un punto de entrada, usarlo como plantilla, como ejemplo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Peñarol juega como el Manchester City. Bueno, no, pero tratamos de acercarnos, miramos cómo juega el Manchester City y tratamos de jugar parecido. No nos sale, pero hacemos lo mejor posible. Pero empezamos mirando a otro. Eso es el mismo concepto. Vamos a ver, esta molécula que vimos recién de un actínido,
tiene una extraordinaria actividad genial. Eso no se puede sintetizar de una forma. Vamos a empezar a necesitamos que esté presente en la molécula para que sea activa y pelemos todo el resto para que eso pueda ser sintetizable. Entonces la idea es, agarramos un producto, un organismo, encontramos una molécula que es atractiva, estudiamos esa molécula y después empezamos a desarmarla para ver de qué forma después podemos rearmarla de otra forma que tenga la misma actividad basados en aquella idea. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está claro? Sí. Bien. Eso es Sí. una forma de ver las cosas. No sé cómo voy de tiempo. Ah, sí, me quedan 15 minutos. Más que suficiente. Pero eso es una forma de ver las cosas. Hace unos 20 años empezó a verse otro futuro posible, que implica un cambio en el paradigma que acabamos de ver. Ese paradigma en el cual yo fui educado, y todos ustedes van a ser educados probablemente, y por un tiempo más va a seguir sucediendo, se llama o se denomina el paradigma del silver bullet, ¿no? O sea, de la bala de plata. Aquí lo ejemplifiqué, este es el sharpshooter de Assassin's Creed, para el que le guste el juego, y que es estas 3 axiomas. Una enfermedad, un receptor, una molécula. O sea, cada enfermedad va a tener un receptor, y interfiriendo con el receptor con una molécula, vamos a enmendar el daño fisiológico que se está haciendo. Esto es un enfoque que ha sido extraordinariamente exitoso, nos ha traído hasta acá, pero es reduccionista. Porque en realidad nuestro organismo no funciona de esa forma. Y esto, antes que se infarten con esto, empezó a verse sobre todo con el uso de las plantas medicinales. ¿Qué es lo que yo trabajo, por ejemplo? Somos un grupo relativamente pequeño dentro de los químicos productos naturales, que estudiamos las plantas medicinales, y el porcentaje, o sea, de una planta medicinal que es utilizada en una comunidad, el número el porcentaje de acierto que se encuentra es extremadamente bajo, ¿no? Y uno siempre puede decirse, es un poco pedante, estos no saben nada de lo que están haciendo, se piensan que les hace bien. Eso, bueno, fue una idea que duró durante muchos años, pero en realidad empezó a generar la incomodidad de que, a ver, 1.000 millones de chinos durante 1.000 años no se pueden equivocar todo el tiempo. Entonces, ¿no será que estamos nosotros equivocándonos? ¿Estamos mirando mal el problema? ¿Estamos no viendo cómo se usan esas plantas? Al mismo tiempo, se empezó a desarrollar paralelamente, lo cual vino bárbaro, lo que se llama los networks metabólicos. El metabolismo, nosotros, cada uno de nosotros es una cosa. No somos una sumatoria de un par de pulmones, riñones, ¿no? Todos ustedes que son estudiantes, en realidad, cada vez que les toca llega un examen, se ponen locos y le viene acidez de estómago. ¿Qué tienen que tomar? Un antiácido, porque eso es el defecto. O tomar una benzodiazepina que le baje las revoluciones. Ahora, tu cerebro, ¿por qué debería tener nada que ver con tu estómago? Bueno, tiene todo que ver con tu estómago. Tu cerebro tiene todo que ver con todo. Y de hecho, todo tiene que ver con todo. Por lo tanto, no es que no sea adecuado, es reduccionista tratar de atacar cada problema fisiológico atacando un blanco específico, con una única diana y con una única molécula. Esto es un network metabólico, estos son vías metabólicas entrecruzadas y cómo están entre ellas conectadas, y estos son enfermedades.
Y estos son nodos donde se juntan y se cruzan muchas vías metabólicas. Y esto que vemos aquí son cortes, así. Si, bueno, si agarramos, yo qué sé, un desorden esquizoide, si hacemos un corte así y vemos todas las cosas que están implicadas en esto, no es solo un problema del cerebro en este caso, particularmente en algunas neuronas del cerebro, sino que es un problema que atañe a todo el organismo en mayor o menor proporción. Y entonces, si juntamos las cosas, ¿no será que estamos, al tratar de utilizar una molécula con una diana para resolver un problema, ¿no será que estamos minimizando esto y que en realidad deberíamos tocar muchas cosas por muchos lados? Esto es una cosa que me encantó, que es un ejemplo de esto que acabamos de decir. Esta puerta es un problema, acá tenemos una llave que es el receptor, o sea, una cerradura, y la llave que es nuestra molécula. Tenemos que encontrar esta. Entre todas las infinitas llaves, esta es la única que nos sirve para esta única cerradura. ¿Qué es esto? Un receptor con una molécula. Ahora, también podemos imaginarlo de esta forma. Entonces lo que tenemos que hacer es tirarle con un manojo de llaves. Algunas de las llaves van a ir encajando en diferentes lugares de esta puerta, que en realidad es este network metabólico. No necesitamos invocar una que sea 100% perfecta. Algunas, muchas de ellas van a encajar más o menos y van a hacer algo, y la suma de todo esto va a ser importante. Este nuevo paradigma, que está en desarrollo hace unos 20 años, diría, se denomina el paradigma del shotgun, ¿no? Del escopetazo. Porque esos modelos bioinformáticos, digamos, de los networks metabólicos, lo que hacen es decir que en realidad vos no tenés que atomizar un blanco, en realidad, y destruirlo y hacerlo completamente perfecto. Si vos afectás más o menos bien, digamos, un número suficiente de blancos dispersos, vas a tener el mismo resultado. Y eso es más eficiente para empezar, por ejemplo, porque es casi imposible que ninguna trastorno, una enfermedad, se haga resistente a un tratamiento hecho de esa forma. Tiene que hacerse resistente a 30 cosas al mismo tiempo, o a varias por lo menos. Uy. Acá llego a este lugar y me pasa esto todas las veces. Bien. Capaz que tengo 2 veces la misma transparencia y no me di cuenta. Este concepto está basado en la idea de la sinergia. La sinergia es cuando tú tenés 2 compuestos activos que tienen una determinada acción y que la suma de los efectos, cuando los usas juntos, es mayor que el efecto. O sea, el efecto suma es mayor que la suma de los efectos. Tú tenés un compuesto que tiene actividad 0,5, un compuesto que tiene actividad 0,3. Cuando los das juntos, la actividad es 1, mayor. También puede haber efectos antagónicos, ¿no? Hay que tener cuidado, o sea, que se resten o que sean simplemente sumatorios. Pero hay muchos efectos sinérgicos. Esto, ya digo, no es novedad. Todos nosotros lo hemos usado. Es 100% seguro de eso estoy, porque es en que se basa, por ejemplo, el Pincipen Plus, el Amoxidal Forte, que lo que tiene es una penicilina que mata los bichos, y un otro fármaco que no los mata, pero lo que hace es inhibe la enzima que destruye la penicilina. O sea, dejamos que la penicilina nos mate. Si lo diéramos solo, no tendríamos efecto. Y eso se utiliza enormemente de a 2 o de a 3 fármacos, por ejemplo, en el tratamiento de la tuberculosis, de a 3 o de a 4, y en muchísimos tratamientos anticancerígenos, también de a 2 y de a 3. El tratamiento del SIDA, también. Se usan 3 fármacos simultáneamente, que afectan diferentes cosas,
y evitan la aparición de resistencia, pero aparte evitan parte de la toxicidad y evitan y producen un efecto mayor. Esta sinergia, este efecto, super efecto, puede ser porque estamos atacando diferentes objetivos. Puede deberse a una cosa, puede deberse a muchas razones muy difíciles de imaginar y muy difíciles de estudiar para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Puede deberse a efectos farmacocinéticos o fisicoquímicos. Por ejemplo, una mejora en la solubilidad que hace que algo sea absorbido que no sería absorbido de otra forma. O simplemente imaginen un extracto, que siempre tenemos azúcares, son antioxidantes, previenen de la oxidación a los principios activos. O cualquier otra cosa que podamos imaginar de ese tipo. Pueden actuar directamente contra, como vimos recién, contra los mecanismos de resistencia, en bacterias y en cualquier clase de célula, de hecho. Inhibiendo, por ejemplo, enzimas que lo destruyen o lo metabolizan. O inhibiendo todas las células, incluyendo las bacterias, pero incluyendo todas las células, tienen mecanismos de flujo activo. O sea, tienen bombas de flujo que sacan cosas de adentro de la célula. Están diseñadas para sacar residuos metabólicos, utilizando ATP, o sea, es una bomba activa. Ahora, cuando nosotros le ponemos un fármaco, pasa a ser un xenobiótico, y entonces la bomba también lo saca. Si nosotros damos ese fármaco, no tiene actividad. Bueno, no es que no tiene actividad, no, es que no tiene la concentración suficiente dentro de la célula para ser activo. Si inhibimos las bombas, ese fármaco va a entrar pasivamente, va a tener la concentración adecuada para ejercer su efecto. ¿Sí? Y el agente inhibidor de bombas, yo he trabajado con inhibidores de bombas, puede no tener la más mínima actividad farmacológica de ese tipo. Por ejemplo, los antibacterianos, muchos alcaloides cuaternarios son inhibidores de las bombas de flujo. Los alcaloides cuaternarios no tienen ninguna actividad antibacterial. Ahora, si los das con un antibiótico, sí, el que tiene la actividad es el antibiótico, que ahora llega a la concentración inhibitoria adentro de la célula. De hecho, se están empezando a reintroducir antibióticos que habían sido abandonados porque todas las bacterias eran resistentes, mezclándolo con inhibidores de bombas, inhibidores de enzimas metabolizadoras, o sea, aumentando el número de cosas que ponemos. Y aparte pueden actuar también inhibiendo efectos nocivos, lo que te permite mejorar las dosis. O sea, que una mezcla de moléculas puede tener un efecto mejor que nuestra bala de plata. Esto es simplemente un ejemplo direccionado de, capaz que yo puse acá, yo no, lo hizo el autor, un extracto de planta, que es donde quiero llegar, pero tenés muchas moléculas. Entonces puede tener varias moléculas que actúen sobre la misma diana. Con lo cual, el efecto va a ser por lo menos sumatorio, pero aparte de esto, no va a poder reacomodarse para ser resistente a todos si son lo suficientemente diferentes al mismo tiempo. Podemos tener muchas dianas que actúan sobre muchos blancos diferentes. Por ejemplo, el Principen, que seguramente todos ven, tiene una sulfa y otro compuesto que actúan sobre pasos consecutivos de la misma vía. Entonces es muy difícil, primero es sinérgico y aparte es muy difícil generar resistencia. Por lo tanto, podemos tener todas las combinaciones posibles. Un compuesto que actúe sobre muchas cosas, muchos compuestos que actúen sobre una, muchos que actúen sobre muchas. Todas las combinaciones posibles. Ahora, esto es un ejemplo simplemente en un mecanismo de resistencia celular. Esto no es necesariamente una bacteria, es cualquier célula. Los mecanismos de defensa son, bueno, cambiar para que las cosas no puedan entrar,
sacarlas activamente, degradarlas, bueno, podemos tener una molécula que tranque cada uno de estos mecanismos, más el fragmento activo. O sea, trancar la bomba de flujo, inhibir una enzima, activar receptores, evitar que se desactiven. Con lo cual, podemos pensar que un grupo grande de moléculas pueden tener una actividad más importante y más estable en el tiempo que una bala mágica. Esto es un ejemplo de la vida real. Esto es el hipérico. Realmente lo han oído tomar. El hipérico es una planta medicinal. Se toma como té, pero también se utiliza como medicamento, como producto farmacéutico terminado. Y siempre se pensó que estos compuestos de hiperforina era el principio activo. De hecho, se valoraba el hipérico con eso. Es decir, bueno, ¿cuál es el contenido en eso? Y eso era si era bueno, si era malo. En realidad, cuando se hizo el estudio de la forma de acción, se vio que era de esta gigantesca complejidad. Esta es la hiperforina, esta es la hipericina, y después tiene xantona, un flavonoide, un lignano, un terpeno, de toda clase de cosas, todas las cuales hacen algo. Por ejemplo, sus receptores opioides, cosa que nunca nadie se había imaginado, o receptores de la serotonina en neuronas, en la pituitaria, en diferentes lugares. O sea, no solo haciendo cosas sobre la misma célula, sino en diferentes partes del organismo. En este caso, básicamente el cerebro y aledaños. Por lo tanto, esta combinación, una combinación de a dos es posible imaginar, quizá una combinación de a tres cosas. Esta combinación de tener, no sabemos cuántas cosas, que actúan de esta forma, no es imaginable. Y finalmente, para terminar, ¿a qué se parece esto? Una mezcla compleja de sustancias no relacionadas que actúan en conjunto. Se parece a un extracto de un compuesto natural, de un organismo natural. Y eso es una tendencia en enorme crecimiento, sobre todo basado en las medicinas tradicionales asiáticas. La medicina tradicional china, los chinos invierten en este tipo de cosas fortunas inimaginables, con resultados, con muy buenos resultados, logrando desarrollar una cosa que es, porque claro, ¿cómo valorás esto? ¿Cómo te aseguras que este extracto y el extracto que fabricaste mañana es el mismo? Ellos lo hacen por una cosa que, a ver, biológicamente, básicamente, por una forma biológica, una especie de análisis, o sea, biológico de todos los efectos. Pero les puedo decir que estuve en una charla que fue extremadamente decepcionante, no por la charla en sí, sino uno sale a decir, bueno, me voy a hacer en mi casa, a fabricar, hacer tallarines, porque con la química no tengo dónde ir de esta forma. El equivalente a la cátedra de farmacognosia que algún día van a conocer era el tamaño de la facultad. Pero el tamaño del Instituto de Productos Naturales en Shanghái es del tamaño del Hospital de Clínicas. Y tiene todo lo imaginable. Invierten enormemente y eso va a hacer que esto avance. Porque es realmente efectivo. Y abre, o sea, no va a dejar de existir la bala de plata. Es una estrategia extremadamente exitosa y debe seguir existiendo. Y para algunas cosas es indispensable. Pero hay una alternativa, una visión alternativa para problemas que no han tenido soluciones. Por ejemplo, las enfermedades crónicas no tienen claras soluciones. Algunos no tienen soluciones ni claras ni no claras, no tienen soluciones de ninguna clase. En realidad no se sabe cómo tratar el Alzheimer. Entonces, eso es donde apuntan a veces este tipo de abordajes de tocar cosas por todos lados, pensando de
la acetilcolina, como se pensaba, sino, o la L-Dopa, porque la gente se la dieron, le dieron un alcaloide llamado galantamina, la gente lo toma, por 6 meses mejora y después vuelve a lo de antes. O sea, no funciona en la práctica. O sea, el problema es más complejo y necesita soluciones más complejas. Y esta es una forma elegante de buscar soluciones complejas. Por lo tanto, un futuro venturoso y en realidad le auguro un futuro que en algún momento pareció que no iba a existir. Y va a convivir con el otro paradigma. Pero no se va a poder dejar más de lado. Vamos a empezar a pensar en forma no vertical, sino en cortes horizontales de nosotros mismos. Es una experiencia que todos hemos pasado de ir al médico, bueno, yo más que ustedes por la edad, y que vas y te dice, no, pero eso me da dolor de estómago. Bueno, vaya a gastroenterólogo. Se pasa a gastroenterólogo y te manda algo que no, pero a ver, pasa que yo soy uno. Si me dan algo, me hace un agujero en el estómago, deme otra cosa, no me dé otra cosa para combatir el síntoma iatrogénico que me acaban de generar dándome danza, ¿no? Entonces, esto es una forma más holística, que es una palabra que está de moda, de mirar el metabolismo y de buscar soluciones a enfermedades que también son holísticas, que tienen que ver con el metabolismo como un todo. Por lo tanto, espero haberlos entretenido en la primera parte, sobre todo, que antes la daba mucho más grande y tengo cuenta Teofrasto para hacer solo una clase de eso, y espero haberlos entusiasmado con los productos naturales. Y bueno, muchas gracias por la paciencia, que creo que me pasé algo de tiempo, como siempre. Apenas. Apenas. Muchas gracias, Álvaro. Apenas. Y esto para mí es nada. Ahí empezaba un poquito tarde. Pero, bueno, está. Y quedo después a las órdenes. Esto va a seguir este año, es diferente el programa, así que seguramente algunos nos veremos más adelante, aquellos que se entusiasmen más con esto. Pero es una cosa que a mí me entusiasma mucho porque también, no solo por los productos naturales, por lo que siempre trabajé y ver que ahora devuelve a servir, sino me parece que es una forma más humana de mirar las cosas, de no mirar una célula. Yo no soy 1.000 millones de células pegadas casualmente. Somos una cosa entera, que funciona toda entera, y que tiene que funcionar todo bien. Si no, funciona todo mal. Aquellos que vayan a psicólogo me entenderán de cómo eso, ¿no? Te hace doler, ¿no? O sea, una cosa que no tiene nada que ver con otra, tiene. Y todo, finalmente, tiene que ver con todo. Así que bueno, les agradezco nuevamente, muchas gracias María Elisa, y Muchas quedo a las gracias. órdenes. Si Tú tienen cortás esto, ¿no? preguntas, sí. Está.